Buenas tardes, queridos oyentes de Obligados a Volver. Hoy estamos aquí en un nuevo espacio de entrevistas y arrancamos este espacio nada más ni nada menos con un invitado de lujo, Dani Dedita, músico, rapero y escritor argentino. El rapero del pueblo también escuché por ahí, ¿no? Que te dicen, Dani, buenas tardes, un placer compartir esta primera entrevista con vos. Un gusto, Marina, y un abrazo grande también a toda la gente del otro lado que está trabajando para que esto salga. Exactamente. Bueno, la idea es que charlemos un poco, obviamente, de vos, ¿no? Que de tu trabajo, de tu obra, que, bueno, siendo tan joven, hace años que venís laburando, ¿no? Con esto del rap y del compromiso político de tus letras y el compromiso con la patria grande. ¿Nos querés contar un poquito cómo comenzó todo? Bueno, cada vez menos joven, venimos de cumplir 30 años, muy contento con el momento que estamos viviendo. Es un momento de quizás recoger mucho de todo lo que venimos trabajando. Yo empecé a hacer rap a los 12 años. Así que pasó un montón de tiempo, pasaron un montón de canciones, un montón de conciertos, un montón de etapas. Y nada, me parece que todo eso se va condensando en esta etapa que estamos viviendo hoy, donde incluso el aislamiento, todo lo que tiene que ver con la cuarentena y con todas las complicaciones que trajo eso, donde en un primer momento nos agarramos la cabeza y dijimos, bueno, ¿qué va a pasar de ahora en adelante? Terminó funcionando en nuestro caso como por obligación, tener que terminar utilizando toda la gente que fuimos recogiendo a través de los años con la música para sentarnos a conversar por un medio muy parecido a este donde estamos charlando nosotros, y de golpe esa ventana para decir, bueno, no podemos tocar, no podemos hacer giras, podemos publicar canciones y podemos prender la cámara y conversar. Y de golpe a través de YouTube y a través de nuestras redes sociales, de tener hermanos de Ecuador, hermanos de Bolivia, hermanos de México, y poder disfrutar de ese intercambio y a partir de las canciones empezar a conversar sobre los males que aquejan a nuestra región. Y se fueron dando algunas cosas que son, la verdad, que muy interesantes, así que disfrutando esta etapa donde me toca ensayar. Hace un ratito estaba preparando lo que va a ser el show que vamos a tener el domingo en Rosario. Vamos a estar ahí en el Monumento a la Bandera, y al mismo tiempo preparando lo que vamos a conversar esta noche, por ejemplo, sobre la visita de Evo Morales a México. Así que disfrutando de esta etapa nueva con todos los desafíos que también conlleva, ¿no? Bien, bien, sí, nosotros también disfrutando mucho de tus temas, ¿no? De la garra, del compromiso, ¿no? Del compromiso con esto de la patria grande, de defender la causa de lo que fueron los libertadores de verdad, San Martín, Bolívar, que querían realmente una patria unida y que ahora, bueno, estamos ahí, ¿no? En un momento bastante complejo, ¿no? Porque estamos entre el avance de la derecha y que, bueno, nunca cesa de querer avanzar el imperio, y el cansancio y la resistencia de la gente que ya no quiere más, ¿no? Lo que pasó, bueno, en Chile, en Colombia, bueno, vos lo reflejás bastante bien, ¿no? En tus videos, ¿no? Entonces yo quería preguntarte un poco cómo pensás, ¿no? Ese ensamble que vos haces entre los diferentes ritmos musicales y las imágenes. Estaba pensando también en esa letra Pasapalabra, ¿no? ¿Cómo la construiste, Pasapalabra, por ejemplo? Bueno, vos fíjate que ya hace unas cuantas décadas Perón decía que el año 2000 nos iba a encontrar unidos o dominados, y bueno, nos encontró divididos y dominados. Yo considero que es el mal original, el pecado original a nivel histórico, cuando uno estudia qué era lo que pensaban nuestros libertadores que vos recién mencionabas, cuáles eran las ideas de San Martín, de Bolívar, de Artigas, de Juan Azurduy, y ninguno de ellos luchó para generar
30 repúblicas chicas, sino que pensaban en proyectos mayores y que nos iban a dar el suficiente volumen territorial, poblacional, demográfico, todo lo que constituye una nación poderosa. Y lo que terminó ocurriendo, y cuando uno estudia incluso la influencia del Imperio Británico, que por un lado estimuló y apoyó el independentismo, pero cuando los libertadores dijeron, no, nosotros no nos estamos dividiendo para ser países chiquitos, sino nos estamos independizando para ser grandes y poderosos, ahí cayó la guadaña con todo. Y bueno, es un poco parte de ese pecado original. Y si Perón nos dijo hace tantos años que teníamos que estar unidos o nos iban a dominar, hoy por hoy que estamos dominados, la conclusión lógica sería que hay que unirse para liberarnos de esa dominación. Ahora, cuando uno analiza el momento político que estamos viviendo con todas las luchas que se están dando, yo diría que no es una prioridad la integración regional, incluso en aquellos lugares donde ganamos, incluso que no es por una cuestión de mala voluntad o de que nuestros dirigentes son tontos, sino que el endeudamiento, el hambre, la miseria, los monopolios atentan contra una agenda regional porque uno está cuidando de las urgencias. Vamos a poner un ejemplo que lo estamos viendo en estos días. Cuando vos ves que cuesta tanto ponerle un límite a los formadores de precios, que son 5 monopolios, y vos decís, bueno, pero la prioridad de nuestra agenda tiene que ser la integración regional. Bueno, ¿cómo convive la urgencia del hoy con esas grandes conquistas? Bueno, un poquito está ahí el gran dilema que tenemos, y el análisis que nosotros hicimos fue, ok, mientras la política se ordena, vamos a hacer el trabajo de los pueblos, que a mi juicio es el más importante. Es muy difícil proyectarse un objetivo de integración regional si entre argentinos y chilenos nos odiamos. Bueno, va a ser muy difícil. Es muy difícil si desconocemos absolutamente lo que está pasando en Perú. Entonces, uno no puede amar lo que no conoce. El primer paso es conocernos. Por eso las canciones, por eso los encuentros. Y bueno, cuando nuestros pueblos tengan en la lista de prioridades esa hermandad latinoamericana, en la política va a ser mucho más fácil ordenar. Me preguntabas por Pasapalabra. Esa canción surge como un desafío. Mira, fue al principio del aislamiento donde las incógnitas empezaban a despertar un poquito la creatividad. Y un día dije, le voy a decir a la gente, esto lo convocamos a través de Facebook, de Twitter y de Instagram, que nos digan cuál es su palabra favorita y yo me comprometo a incluir esa palabra favorita en nuestra próxima canción. Y empezaron a tirar palabras, y ahí se me ocurrió, digo, a ver si lo hacemos en clave de desafío, y me tomo 24 horas para incluir todas esas palabras en una canción y grabarla y publicarla. Porque al principio eran poquitas, no sé, eran 50 palabras, era fácil. Bueno, cuando publico que teníamos 24 horas y que recibíamos palabras hasta las 12 de la noche, ahí empezaron a caer, pero en banda, terminaron siendo casi 400, y dije, me parece que me metí en un lío bárbaro, ¿cómo voy a hacer con esto? Así que lo que hice fue esperar a las 12 de la noche, una vez que tuvimos todas las palabras, eliminamos las que eran de la misma familia, por ejemplo, amor, amoroso, amorío, de elegir una de la familia palabra, pues si no iba a ser un asco. Y bueno, no dormí, me quedé armando la letra. Al otro día fue la grabación, la mezcla, y a las 12 de la noche el otro día, en 24 horas la subimos, que nos terminó durando casi 11 minutos. Así que hay muchas cosas de la canción que si hubiera tenido más tiempo las habría pulido mejor, la hubiera grabado un poco mejor, pero también tiene eso de la espontaneidad y del apuro que tiene también, qué sé yo, su belleza. No, que por ahí el rap te permite un poco eso. ¿Cómo fue que te acercaste al rap? Mira, al rap me acerqué porque tenía un compañero, Matías Lescano, que le mando un abrazo grande, en la escuela, que le gustaba mucho el rap y escuchaba mucho rap de Estados Unidos, y como yo no le entendía la letra, no me gustaba, pero él era mi amigo, y digamos que por esa cercanía y como compartíamos mucho tiempo, tenía que escuchar la música que él escuchaba. Y me acuerdo que encima lo cargaba, le decía, ¿qué es esto? Y lo que pasó es que a través de que él escuchara rap en inglés, siempre se te cuela algo en castellano, y cuando escuché algunas cositas de Centroamérica y de España, donde se rapea en castellano, y escuché la letra y la manera tan
tan amplia, donde las letras de rap son largas, puede haber un poco de poesía, puede haber un poco de vulgaridad, denuncia, mucha protesta, y dije, che, esto sí me interesa. Y yo ya venía escribiendo de antes, desde muy chiquito que me gustaba escribir, a ver, pensar lo que puede escribir un nene, eran cosas muy elementales, pero me gustaba escribir así sin formato, no era una poesía, podía tener rimas o no, pero tenía intención de ser canción, pero yo no sabía ni cantar, ni tocar nada, así que eran cuadernitos que llenaba con garabatos, y cuando escuché el rap en castellano dije, che, pero esto está bueno porque yo puedo agarrar todas estas cosas que tengo acá, ponerlas sobre un ritmo, aprender a encajarlas, y esto puede quedar bueno. Y así fue, desde que empecé a escuchar rap en castellano, empecé a probar de hacer lo propio, y bueno, empezó como juego, empezó explorando, empezó buscando. Después con Mati armamos un grupo, conseguimos un estudio que hacíamos, pero hasta lo imposible para juntar unos mangos y poder ir a grabar un estudio. Al principio nos grabamos con un cassette, en esa época que estaban los grabadores, había algunos que bueno, justamente grababan, entonces teníamos que poner la música de fondo como pudiéramos y grabarnos con un cassette e ir recortando. De ahí encontramos que en Morón, yo vivo en la zona oeste de Buenos Aires, que en Morón había un estudio que salía 15 pesos la hora en esa época. Y me acuerdo que hacíamos hasta lo imposible para juntar, ¿viste? Nos daban una moneda para el colegio y la guardábamos. Hemos vendido, hemos hecho salvajadas. Y con eso íbamos y teníamos nuestra horita de estudio para ir a grabar una canción, así que nada, una experiencia linda. Y una pasión, ¿no? O sea, desde muy chico fue tu pasión, aparentemente. Y con la política, ¿cómo lo fuiste amalgamando, ¿no? Esta pasión por el rap y con la cuestión política. Yo creo que eso tiene que ver con que somos un poco hijos de nuestro tiempo. Yo atravesé toda mi adolescencia en los primeros años del kirchnerismo, donde a pesar de que uno empieza a ser ciudadano, si se quiere, yo empecé en los 2000, veníamos de los 90 y todo lo que era la política estaba absolutamente bastardeado, ¿no? Había un descreimiento muy grande, incluso el peronismo había perdido, sobre todo para los pibes, todo lo que tenía que ver con la creación de universidades, la conquista de derechos, y tenía más que ver con la entrega, con el clientelismo, con la dilución ideológica que representó el menemismo, así que nosotros despreciábamos eso, y en ese contexto y de la mano de Duhalde llega Néstor, que nosotros lo veíamos como un bicho raro, ¿no? Porque Néstor era un poco el representante de los dos mundos, venía de las ideas del peronismo, de la justicia social, de la integración regional, y al mismo tiempo venía de la mano del aparato de Duhalde del PJ de la provincia de Buenos Aires. Entonces era muy difícil de entender e interpretar, y uno lo veía a Néstor y lo quería, y uno lo escuchaba y se sentía convocado, pero al mismo tiempo había un montón de barreras para sentirse identificado. Y lo que fue ocurriendo es que a través de la recuperación de la ESMA, me acuerdo mucho de ese discurso, entendiendo poquito y nada, pero verlo pidiendo perdón en nombre del Estado Nacional, uno dice, che, ¿qué es esto? Esto no lo vimos nunca, ¿qué está pasando acá? Y el no al ALCA también fue fundamental, y ahí fueron los primeros acercamientos de decir, yo no sé si tengo que ver con esto, pero intuitivamente me siento convocado por este proyecto, me siento convocado por los derechos humanos, me siento convocado por las madres, me siento convocado por las abuelas y me siento convocado por el discurso de Néstor y Cristina. Eso se termina de consolidar con la pugna con el campo, que es una batalla que perdemos, porque en definitiva la ley de retenciones móviles no se pudo aprobar, cobos de por medio, pero sí me parece a mí que ayudó a clarificar muchísimo en el aspecto político qué intereses estaban en pugna. Entonces, probablemente Cristina en ese momento perdió la batalla con la sociedad rural, pero se ganó el compromiso incondicional de millones de jóvenes. Y a partir de ahí yo te diría que todo eso que veníamos insinuando en las canciones se transformó en un compromiso explícito, después mucho más con la ley de medios,
Y se fue dando todo tan de manera paulatina y tan natural que no te podría decir a partir de este momento. Fue un proceso que se fue dando y creo que un poco también nuestra obra, nuestras canciones, nuestros discos tienen que ver con esa experiencia que atravesó nuestro país desde los 90 hasta lo que fueron los gobiernos de Néstor y Cristina y fundamentalmente el colapso de Mauricio Macri, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, vos decías esto de Néstor y Cristina y a mí me hace acordar a tu temazo, Yegua, ¿no? Que reivindica un poco, o bastante, por decir así, devela el liderazgo, ¿no? Como que todo lo que la quisieron hacer, la quisieron frenar, la quisieron ensuciar, pero en realidad no pueden, ¿no? La única líder es Cristina, se llama Cristina, ¿no? Y la verdad que como que es fuerte, ¿no? Es fuerte porque es intenso, porque la verdad que pone mucha pila, uno se siente bastante identificado, por lo menos, yo. Y con lo que decías de la política y este descreimiento de los jóvenes, yo escuchaba tu rap político y me parece que está muy bueno esto de que devela que justamente lo que quieren es que la gente no piense en la política, ¿no? Porque quieren hacer la política ellos. Entonces me parece que reivindica también este lugar y esta necesidad de hacer política y de interesarse realmente en lo político, es interesarse en la vida de todos, ¿no? Yo pensaba también, bueno, escuchaba, por ejemplo, el de Maradona, creo que se llama el gol. El gol del siglo. El gol del siglo, y cómo vas amalgamando incluso diferentes ritmos musicales, ¿no? Yo no soy muy musicóloga, digamos, más que apasionada por la música, pero me suena como algunos acordes de tango, puede ser, en esa canción de fondo. Sí, mirá, recién mencionaste algo que me pareció súper interesante, que es conducción fuerte, dijiste. Y para entender la política y para despojarnos de todos esos prejuicios que tiene la política, esto de la conducción fuerte es clave, porque la política es en algún punto como un cuchillo. Un cuchillo te puede servir para un montón de cosas absolutamente necesarias en nuestra vida cotidiana o para meterle 14 puñaladas a otro ser humano. El problema en todo caso no es el cuchillo, sino quién lo va a utilizar y para qué lo va a utilizar. Y fuimos testigos de que la política en general y muchas estructuras de poder político se pueden utilizar para la soberanía, para la justicia social, para la independencia, o se puede utilizar para el colonialismo, para la entrega, para el saqueo. Y esto también fue muy importante de entenderlo en ese momento, porque la estructura del Partido Justicialista, del peronismo, que es el lugar donde nosotros, que es la herramienta electoral que nos dejó Perón, fue utilizada en su momento para endeudarnos, para privatizar todas las empresas públicas. Pero después aparecieron Néstor y Cristina y esas mismas herramientas fueron utilizadas para todo lo contrario, incluso para renacionalizar, para elevar los salarios, para aumentar el empleo. Entonces, el problema no estaba en las estructuras políticas, sino lo que vos dijiste, conducción fuerte, depende de quién conduce. Y a mí me parece que es un poco el mayor desafío que yo tengo a la hora de encarar la comunicación y lo que tiene que ver con mis canciones, de lograr que muchos jóvenes, más jóvenes que yo y un poquito más grandes que yo, de poder terminar de comprender esto, que el problema no es la política, que el problema incluso no son las estructuras de la política, sino quién las va a utilizar, quién va a conducir ese proceso y para qué. Por lo que me decías del gol del siglo, sí, tiene mucho de tango la canción. Si hablamos con algún compositor de tango que sea muy purista, nos va a explicar algunas cuestiones rítmicas, donde nos va a explicar que no es un tango, pero sí claramente está la esencia del tango, la intencionalidad de que suene a tango, si bien es una canción de rap. Incluso es una de las poquitas canciones que me animo a cantar en una tonalidad más baja, que no es mi especialidad cantar ni mucho menos, pero sí me parece que le agrega mucho color a las canciones. Y además estamos en un país donde tenemos
voces increíbles, porque tuvimos voces increíbles, Gardel, Mercedes Sosa, y donde tenemos otros enormes compositores, más como Charly, más como Fito, que la virtud no estaba en cantar perfecto, sino en todo lo que vos podías transmitir. Entonces es un poquito esas influencias que vamos tomando y nada, sobre todo en esta fecha donde nos vamos a acercar al cumpleaños del 10 y lo que se lo extraña, ¿no? Yo no tuve la oportunidad de conocerlo, sí sabemos que le llegó la canción antes de fallecer, que es un consuelo muy lindo, pero es increíble eso de extrañar tanto a una persona que nunca abrazaste, que nunca compartiste una cerveza, una gaseosa, es increíble, ¿no? Sí, ¿no? Y sobre todo que Diego fue alguien que nunca renunció a su origen y nunca renunció a la causa de la patria grande, ¿no? O sea, por ahí otros que salieron, digamos, de ambientes muy humildes. Ponerle, no sé, Tevez, ¿no? Y bueno, por ahí se vendió, ¿no? Al imperio del dinero, por decirlo de alguna manera, y para no entrar, digamos, en demasiados detalles. Pero Diego siempre fue fiel a la causa, fiel a lo que creía, y me parece que eso es sumamente valioso, además de que era el 10 como jugador de fútbol, ¿no? Es maravilloso. Y que cuanto más grande, más comprometido, en lugar de ir decreciendo, más bien todo lo contrario, y una vez que falleció, Nicolás Maduro contaba cómo Maradona trabajaba activamente y utilizaba su influencia para llevar comida a Venezuela y romper el bloqueo. Increíble. Y todo en silencio, no para la foto, no para las redes, no para la tele. Musarela, su compromiso con los pueblos de Latinoamérica es increíble, inolvidable, y hay que levantarlo cada vez que podamos. Y la verdad que sí, hablando del bloqueo y de la comunicación, ¿no? Nosotros tenemos un espacio que se llama Noticias de la Patria Grande, que yo publico siempre que puedo, de lunes a viernes, o por lo menos la mayor parte de los días de la semana, noticias, digamos, de la Patria Grande. Y me ha pasado que tengo que buscar mucho, ¿no? Tengo que buscar incluso en diarios locales, ¿no? Entonces yo me acordaba un poco de esto cuando escuchaba esta entrevista que vos le hiciste a los compañeros de Hispan TV, que hablaba que no solamente está el bloqueo criminal, ¿no? Económico, sino el bloqueo de la comunicación, ¿no? Y la censura. No sé si se podrás contarnos un poco esto de lo que le pasó a los compañeros de Hispan TV, de la experiencia de este bloqueo, y un poco cómo se censura, ¿no? De una manera incluso bastante silenciosa para los que no entramos a buscar, ¿no? No, es que es una constante. Mirá, hace poquito hacíamos, conversando con los amigos de Europa por Cuba, que bueno, son un grupo de compañeros europeos que se sienten convocados por Cuba, por su revolución, y tienen un programa. Y yo les hacía este ejercicio: abran una pestaña en Google, en el buscador, y pongan Colombia, que vos sabés perfectamente que en Colombia vienen de un proceso represivo histórico, pero puntualmente en los últimos meses que se recrudeció, han aparecido cuerpos mutilados, cabezas, horrible. Y en Cuba, donde es uno de los países más seguros del mundo, y donde a raíz de una protesta que hubo hace unos meses, donde se empezaron a romper negocios, la policía también reprimió. Ahora, estamos hablando que en Colombia se reprime con toda una artillería ultra moderna y ultra asesina, y además porque vimos los cuerpos, y en Cuba lo que hubo fue policías tratando de enfrentarse a una horda de gente que estaba rompiendo todo. Ahora, vos en el buscador, como te digo, tenés que poner una sola palabra, ponés Colombia, y lo que te va a aparecer son todas propagandas de destino turístico. Visitá Colombia, tenés un río, tenés esto. Colombia juega, la selección de Colombia juega el día martes. Ahora vos ponés Cuba en el buscador y vas a ver solamente resultados: represión, caos. Y entonces digo, si vos estuvieras in situ, si vos vivieras en ese lugar, claramente podrías comparar que en Colombia hay una masacre y hay un estado asesino,
y que en Cuba hubo un problema puntual que se resolvió durante un par de horas. Pero si tu única manera de acceder a esa realidad es a través de las redes sociales, vos pensás que Colombia es un país absolutamente normal y que en Cuba hay una dictadura que masacra a las personas todos los días sin ningún límite. ¿Cómo se enfrenta ese dispositivo y esa maquinaria? Y les pongo el ejemplo de Google porque se supone que es un buscador imparcial. No tiene una línea editorial y política, se supone. Lo mismo pasa con YouTube. Yo te podría mostrar el panel del tablero de todos nuestros videos y la mayoría de todo lo que hablamos está marcado con un simbolito amarillo que dice contenido no apto, porque YouTube es una plataforma comercial y clasifica los videos entre si son aptos para poner publicidad o no. Entonces, al margen de que la mayoría de lo que publicamos está restringido para publicidad porque las marcas no quieren tener nada que ver con lo que nosotros conversamos, claramente eso repercute en el alcance que vos tenés, en la llegada que vos tenés. Nosotros tenemos casi 120.000 suscriptores y a veces tenemos programas que lo ven 1.000 personas y vos decís, ¿cómo se da esto? Y mucho de eso tiene que ver con que el contenido de lo que nosotros hablamos no es el contenido que a YouTube le interesa promocionar para ganar dinero, porque justamente las marcas se han quejado de que YouTube pone publicidad en videos donde habla gente impresentable, que vendríamos a ser nosotros, que nos disponemos a hablar de esto en lugar de, qué sé yo, de hablar de cosas que son absolutamente válidas, de cultura, de libros, de gatitos, de perritos. Pero bueno, YouTube no quiere contenido político en su plataforma. No te lo va a prohibir, siempre depende, pero no te lo va a prohibir a priori, pero sí te va a limitar muchísimo. Lo que pasó con los compañeros de Hispan TV es que esto que estamos haciendo nosotros de conversar a través de una plataforma no lo pueden hacer. Todas las plataformas de conversación virtual están bloqueadas para Irán, y claro, el conductor de Detrás de la Razón, que vive en Irán, tratando de comunicarnos, hablábamos 5 minutos y se caía la transmisión. Hablábamos 5 minutos, estuvimos todo el día buscando cómo poder sortear esas dificultades. Cuando parecía que lo logramos, dijimos, bueno, estamos pudiendo, está todo estabilizado, estamos pudiendo charlar, arranquemos. Y duramos, no sé, 10 minutos y no lo pudimos hacer. Espantoso, espantoso. La verdad que yo me quedaría hablando con vos, ya te dije, un montón de tiempo, porque realmente te admiro lo que haces, me parece que es súper valioso y súper necesario, ¿no? Pero no quiero que se nos termine el tiempo sin que nos cuentes acerca de, vos lo mencionaste al principio, dónde te escuchan, ¿sí? Y los próximos shows. Porque vos tenés además un espacio de entrevistas, ¿no? Un canal. Bueno, a ver, para encontrarnos, y hablando puntualmente de Argentina, nos encontramos este domingo en un homenaje que se va a hacer a Néstor Kirchner. Esto va a ser en el Monumento a la Bandera a partir de las 3 de la tarde, así que los que estén en Rosario, ahí nos vemos. El día lunes, al otro día, que es primero, si no me equivoco, vamos a estar homenajeando a Felipe Vallés en San Martín. Lo van a encontrar la información, la dirección y todo eso en nuestro Facebook, en nuestro Twitter o en nuestro Instagram. En todas las redes me van a encontrar como Devita WD, así como ven en pantalla que dice Daniel Devita WD, pero sin el Daniel, Devita WD. Así me encontrarán en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y bueno, por supuesto, en el ciclo de charlas que hacemos periódicamente por YouTube, no digo ni días ni horarios porque es bastante caótico, depende mucho también de los invitados, porque un día hablamos con una persona de España y otro día hablamos con alguien que está en México y otro día hablamos con alguien que está en Chile, así que fluye. Si están suscriptos y si me siguen en Telegram, cada vez que estamos en vivo, ¿y por qué digo Telegram? Porque yo tengo la posibilidad con Telegram de mandarles un mensajito cada vez que vamos a estar en vivo. Como no tenemos días ni horarios fijos, esta semana vamos a estar hablando de Bolivia, del viaje de Evo Morales a México, vamos a estar hablando naturalmente de Néstor, de Cuba, y también que es un espacio que se construye de manera colectiva. Nadie entra a nuestro espacio y simplemente es un espectador, sino que la inmensa mayoría propone, es parte del debate. Muchas de las sugerencias
de nuestra gente influyen en lo que conversamos y de un tiempo a esta parte también influyen en lo que componemos. En nuestro disco Patria Grande, que salió hace poquitas semanas, hay muchas frases, muchos versos, muchas temáticas que surgen de conversar con esta oportunidad que tenemos de conversar con tantos hermanos de tantos pueblos latinoamericanos al mismo tiempo, y de golpe uno, qué sé yo, está conversando sobre los precios en Argentina y de repente un mexicano te comparte su experiencia, y un colombiano, y cómo se resolvió acá, cómo no se resolvió allá. Yo siempre pongo el ejemplo de esto. Los hermanos chilenos que salieron a las calles a repudiar a Sebastián Piñera y el modelo neoliberal luchan, entre otras cosas, por la estafa de las AFP, que son nuestras AFJP. Bueno, eso lo resolvió Amado Vudú hace casi 10 años. ¿Y cuánto le costó a Amado Vudú resolver eso? Cárcel le costó. Tremendo. Pero a nosotros, al pueblo lo benefició, ¿no? Claro que sí. Benefició a todos. Y ellos todavía están ahí con, bueno, este modelo neoliberal que de ahora la derecha acá nos quieren vender como que es lo mejor, como lo que no funciona, funciona para ellos. Cuando yo veo ese spot de campaña que dice queremos recuperar Argentina para nuestros hijos, yo creo que dicen la verdad, quieren el país para ellos y para sus hijos, ¿sí? ¿Sí? O sea, la gente tendría que poder hacer, ¿no?, esa lectura de la parte de verdad que hay en lo que dicen, ¿sí? Siempre es que lo que ellos van a hacer, dicen que lo van a hacer los otros, ¿no? No, y además que son profundamente identitarios cuando María Eugenia Vidal hace ese sincericidio de poder fumarse un porro en Palermo, pero no en un barrio humilde, al margen de la cuestión de la marihuana, que es anecdótica, lo que te está explicando es que ella cree en que hay gente que según dónde vive y cuánto dinero tiene, puede hacer determinadas cosas, y otra gente que según dónde vive y cuánto dinero tiene, no puede hacer determinadas cosas. Claro. Es profundamente el pensamiento que tienen. Totalmente, ¿no? Un pensamiento... Bueno, el pensamiento de la derecha, el pensamiento de siempre, ¿no? Porque la oligarquía argentina está desde antes del 25 de mayo, ¿no? O sea, y ellos siempre estuvieron y siempre sus ideas son las mismas y siempre sus propuestas son las mismas, por eso quieren borrar la memoria, ¿no? Así que me parece buenísimo que tu trabajo también apunta un poco a sostener la memoria, a que no sea, digamos, que no sea la inmediatez. Me parece que incluso la extensión de tus videos es antiimperialista. Bueno, acá Nico nos dice que se nos cortó o que se termina el tiempo. ¿Sí? Bueno, Daniel, un gusto, un placer conversar con vos, bueno, que se repita, que volvamos a poder charlar con vos, y bueno, la verdad ya me sacaría el pasaje para Rosario. Te mandamos un abrazo a todo el equipo de Obligados a Volver, muchísimas gracias por esta entrevista. Se pasó rápido, nos vemos la próxima entonces. Rápido. Hasta pronto. Nos vemos la próxima, hasta pronto. Eva asciende la inmortalidad, ya no está enferma y marca con tanta claridad su huella eterna. La tierna providencia nunca abandonó a la patria, y poco después nacía una mujer allá en La Plata, provista de un carácter especial y vista aguda, con sensibilidad y la fama de corajuda. Anuda sus estudios al surgir de la pasión por la política, las leyes y el proyecto de Perón. Su camino la cruzó con un tipo único, un flaco con anteojos que hablaba muy bien en público, y así la conquistó. Surgió un amor tan grande, en la noche más oscura se consolidaba el tándem. Tortura, masacre llevada a fondo, exterminio, dictadura, ataduras del plan Cóndor. Miles al exilio, otros forzados al tour, buscando esquivar la muerte, y así llegaron al sur. No olvidaron cuando al fin volvió la luz, con las mismas convicciones transformaron Santa Cruz, poniendo el pecho por su gente en cada momento.
Él en la provincia, ella en el parlamento. No a todas las palabras se las lleva el viento. Algunas con el peso suficiente dan sustento al plan que se hizo enorme partiendo de lo pequeño, y que después del colapso colonial propuso un sueño. Luego de la impunidad ante el capítulo macabro, la voz del presidente ordenó bajar los cuadros. Sacó del barro a millones promesas francas, se unió a Latinoamérica y derrotaron al ALCA. Soberanía, clamó el pingüino. Desde ahora FMI acá manda al pueblo argentino un nuevo camino, nueva fiesta plebeya y conducir nuestros destinos. Ahora le tocaba a ella, luchando sin tregua por los de abajo. Yegua, peleando por el trabajo a la legua, junto con los héroes de mayo. Es una yegua, pasan vergüenza a los caballos. Quisieron frenarla, luego ensuciarla. Le dicen yegua porque no pueden domarla. Ella va al frente, se vuelven locos porque es la yegua del pueblo y no la reina de unos pocos. Luchando sin tregua por los de abajo. Yegua, peleando por el trabajo a la legua, junto con las madres de mayo. Es una yegua, pasan vergüenza a los caballos. Quisieron frenarla, luego ensuciarla. Le dicen yegua porque no pueden domarla. Ella va al frente, se vuelven locos porque es la yegua del pueblo y no la reina de unos pocos. Primera presidenta, mujer electa, el más grande desafío hacia el futuro se proyecta. El mundo se desploma, cruje la economía y comienza la embestida feroz de la oligarquía que no piensa compartir la renta, y es el motivo del jaque hacia el Estado y un voto no positivo. El conflicto trajo consigo la capacidad de vislumbrar dónde estaba el poder y la calamidad de nuestro pueblo. El mago reveló su truco y se mostró tal cual era el todopoderoso grupo. Cuco de empresarios, verdugo de la gente, el mismo que había puesto y sacado presidentes. El instrumento del miedo persigue el fin de que nada suene más alto que el timbre de su clarín. La mentira ya es moneda cotidiana, se difama en el diario por la radio y en la tele en la mañana. Se habla de la yegua, de la chorra por la tarde. La caja de Pandora se abrió y el odio arde. La historia nunca fue para cobardes, no, se lo enseñaron las abuelas y las madres. Ante el ataque constante que se desata, se pone los tacones y en sus hombros a la patria. La guita de los jubilados vuelve al Estado para darle dignidad a los mayores postergados. La aerolínea de bandera recupera su legado y los niños que sonríen únicos privilegiados. Por cada mentira una nueva conquista, por cada obstáculo un científico a la vista. No salen las revistas que lloran de inconformes. El campo nacional y popular se vuelve enorme, leal con la mujer que eligió dar un paso al frente, y el odio de los medios por el amor de su gente. Tanto coraje no sale gratis, a medias astas la bandera en ese mástil. Su eterno compañero parte, se hace estandarte, y un dolor que no puede describirse ni con arte cae sobre el pueblo. Observa el resto y miles copan la calle para despedir a Néstor. Luchando sin tregua por los de abajo. Yegua, peleando por el trabajo a la legua, junto con los héroes de mayo. Es una yegua, pasan vergüenza a los caballos. Quisieron frenarla, luego ensuciarla. Le dicen yegua porque no pueden domarla. Ella va al frente, se vuelven locos porque es la yegua del pueblo y no la reina de unos pocos. Luchando sin tregua por los de abajo. Yegua, peleando por el trabajo a la legua, junto con las madres de mayo. Es una yegua, pasan vergüenza a los caballos. Quisieron frenarla, luego ensuciarla. Le dicen yegua porque no pueden domarla. Ella va al frente, se vuelven locos porque es la yegua del pueblo y no la reina de unos pocos. Fuerza es la consigna en la etapa adversa. Ella no está sola ante la carroña perversa. El pueblo versa y quiere que ejerza el poder por los derechos de la mayoría densa. Ella piensa, sufre sin su compañero, pero ¿qué habría querido él? Poner el cuero. Se lanza una nueva campaña por su memoria, en una victoria popular que se marca en la historia. El hereje monopolio su trampa teje, con fe defiende su nuevo afer, con mequetrefe, con jueces que cuecen las maniobras de su jefe. Ella se calza la 10 y recupera IPF. La ciencia avanza hasta crónicas recónditas, enciende a Tucha 2, pone satélites en órbita. La alianza sólida con la región notoria, orgullo del general que sonríe desde la gloria. La coria no soporta cómo se comporta y porta una estrategia que se importa y portavoces se reportan. Los buitres tienen hambre, la justicia es fraude, los medios quieren sangre. Odio se expande, despliegan la estrategia para que muerda el polvo. Una sociedad que cae en un síndrome de Estocolmo, individualismo, odio al más débil,
el verso es estéril, pero el plan hábil, se robaron todo. Repiten fácil, la mentira frágil resulta útil, sutil en el discurso. El farsante es lábil y truncan un proyecto que no había llegado al cenit. Hay cosas que el engaño intenta, pero no impide. Una plaza desbordada que la abraza y la despide. En reconocimiento por el servicio, la gratitud por el trabajo, el sacrificio, por el coraje, lágrimas se escapan y al salir el sol comenzaba una nueva etapa. Despidos, recortes, se rompen los resortes del mercado interno y vuelve el mandato del norte. El Fondo Monetario, un maldito déjà vu que se traga la inclusión, la educación y la salud. Luchando sin tregua por los de abajo, yegua, peleando por el trabajo a la legua. Junto con los héroes de mayo es una yegua. Pasan vergüenza a los caballos, quisieron frenarla, luego ensuciarla. Le dicen yegua porque no pueden domarla. Ella va al frente, se vuelven locos porque es la yegua del pueblo y no la reina de unos pocos. Luchando sin tregua por los de abajo, yegua, peleando por el trabajo a la legua. Junto con las madres de mayo es una yegua. Pasan vergüenza a los caballos, quisieron frenarla, sacarla del juego. Le dicen yegua porque no les tienen miedo. Le dicen yegua y la farsa se desmorona. Le dicen yegua porque el pueblo no abandona. La mafia judicial tiró con todo y ella sigue. Los medios apuntaron a matar y aún ella vive. El gobierno culpó al pueblo, quiso arrancarle la fe, pero acá mismo están viendo a millones que están en pie. Al eterno movimiento que permanece a ultranza. A ella le dicen yegua porque encarna la esperanza, porque el sol asoma una vez más en la Argentina. Decile como quieras, pero su nombre es Cristina.